Bien, muy buenas tardes una vez más, hermanos. Vamos a continuar entonces con el estudio de Primera a los Tesalonicenses. Vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 4 en adelante. Primera a los Tesalonicenses 1:4. Dice así: Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hasta ahí nomás. Vamos a procurar avanzar en el capítulo 1 lo más rápido y a conectarlo con otro capítulo que me parece que es importante poder resaltarlo esta vez respecto a la situación en Tesalónica. Entonces habíamos visto, me parece, hasta el versículo 6, algo del versículo 6, y habla del hecho de ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, el, la tribulación era algo que venía con el apóstol Pablo, ¿ya? La persecución de los judíos, desde Filipos en adelante, los judíos estaban persiguiendo porque no querían que se estableciera esta nueva religión, que ellos le llaman, y que en el fondo se oponía a lo que ellos entendían, y además pensaban que el apóstol Pablo estaba en contra de la ley, lo cual no es así. Pero eso es lo que ellos pensaban por causa de esta nueva enseñanza, que es el cristianismo. Pero y a ellos le tocó a los tesalonicenses recibir la palabra en medio de toda esa turbulencia. Y la recibieron, escucharon, el Señor permitió y además sabemos que el Señor se le manifestó para que ayudase a los macedonios, ¿verdad? Se le apareció un varón macedonio y él dice que recibieron la palabra, esa es la importancia, recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces, si fue así aquí, no hay ninguna situación en que la palabra no pueda entregarse. No hay ninguna situación en que la palabra no pueda predicarse, porque la tribulación aquí era grande, la persecución era grande, y todo aquel que creyera estaba en peligro de recibir, por supuesto, la oposición de estos que seguían al apóstol Pablo. Entonces, esto muestra en parte que no hay ninguna circunstancia en que el Evangelio no pueda predicarse. Gracias al Señor, el Evangelio ha entrado en lugares muy, muy duros, muy cerrados respecto a la Escritura, y ha entrado el Evangelio en aquellos lugares. Y el Señor sigue operando y obrando. Por supuesto, ha costado tristemente, en un sentido, la vida incluso de muchos creyentes, como aquí en Tesalónica también en este tiempo. Ha costado la vida el entrar el Evangelio a lugares cerrados, opuestos al Evangelio. Entonces, los que entienden esto y creen esto, no se frenan, sino que continúan. Y uno da gracias a Dios por esos hermanos que continúan hasta el final, hasta el final. En los lugares selváticos, etcétera, donde han muerto, y el Señor en el tiempo ha hecho su obra. Dice, verso 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, los tesalonicenses no solo recibieron la palabra en medio de gran tribulación, sino que también han sido ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos no se achicaron, por así decirlo. Ellos
no se dejaron llevar por la tribulación, por la persecución o por el temor, sino que creyeron. Y los demás le siguieron en ese punto. Entonces, recibir la palabra en medio de gran tribulación es lo que se puede decir es la situación más difícil, ¿verdad? De recibir algo que podría ser en un ambiente mejor. Entonces, si en lo más difícil se recibió, bueno, fue ejemplo a los demás, para que ellos no temieran a escuchar y oír y recibir la palabra de Dios. Entonces, el resto de Macedonia, ¿verdad? Que es el mismo Anfípolis, etcétera, que no lo menciona, pero seguramente esa zona, el mismo Filipo y Tesalónica misma, y luego hacia el sur, hacia Acaya, ¿verdad? Y llegar a esa región en donde la capital es Corinto. Entonces, de tal manera que habéis sido ejemplo, modelo o tipo. Entonces, el ejemplo fueron ellos, los tesalonicenses, a los de la región de Macedonia y de Acaya, que es en principio el alcance que ellos tuvieron, por los distintos movimientos, etcétera, comerciales, etcétera, en que se mueven las personas y seguramente también los creyentes. Entonces, cuando dice de tal manera, es así que, o de modo que. Por esa causa, por haber recibido el Evangelio en medio de gran tribulación, llegasteis a ser ejemplo. Y el ejemplo es un tipo, el ejemplo es algo que queda marcado y queda marcado muchas veces por la historia. Entonces veamos un poquito ejemplo. Dice, todo aquel que es imitador de Cristo viene a constituirse como ejemplo para sus hermanos. Los imitadores llegan a ser ejemplo a imitar y también digno a ser imitado, que es como aconteció con lo de Macedonia y Acaya en cuanto a los tesalonicenses. La iglesia en Tesalónica era ejemplo vivo de la condición de verdaderos creyentes, que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Veamos un poquito la descripción de tipo, que es importante. Dice, inicialmente la palabra ejemplo, que es tipo, se usó para referirse a la marca dejada en algo con un golpe. O sea, era lo que quedaba marcado con por ejemplo, un martillo en la madera, eso que queda marcado fuerte en la madera, ese era el tipo. Dice, el significado fundamental de esta palabra se deriva del proceso de golpear para estampar. Entonces, golpea y deja la estampa de algo circular o lo que sea, algo con relieve, lo que sea, o hundido o con relieve y dar forma, lo estampado y lo que estampa, ya sea un molde hueco en su impresión, o bien, dice, o bien una forma realzada como un relieve. En este caso, lo que el apóstol está diciendo a los creyentes tesalonicenses es que el Espíritu Santo estampó en ellos de manera impresionante el ejemplo de vida para todos los demás creyentes. Entonces, en ellos son la estampa, el ejemplo, el tipo hacia los demás. Y tiene que ser hasta el día de hoy. Los fueron allí, pues, tanto para los de Macedonia, el resto de los de Macedonia, como los de Acaya. Fueron ejemplos y lo son hasta ahora. Entonces, a todos los de Macedonia, a todos. O sea, llegó a toda la región. Y de Acaya, a toda la región que han creído. Entonces, Macedonia es la ciudad principal de Tesalónica, ¿ya? O sea, la ciudad principal de Macedonia es Tesalónica y la de Acaya es Corinto. Entonces son griegos, ¿ya? Los macedonios también tienen algo proceden, entiendo, de los griegos, los macedonios, que están más hacia el norte. Dice que han creído. Pero en realidad ahí que han creído, la palabra está en presente, por tanto, es que creen, es decir, de manera continua. Por tanto, aquí está hablando del resultado de verdaderos creyentes, de personas que han depositado su confianza y que permanecen en esa confianza, fruto real, fruto verdadero. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, o sea, ahora ha ido más allá, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, el apóstol Pablo lo que está haciendo, está ensalzando a los tesalonicenses y procurando de que ellos permanezcan en eso. Pero podemos ver de momento
un poquito en el capítulo 3 de que eso no es suficiente. Tiene que haber algo más para que eso permanezca. Pero aquí lo que está diciendo está exaltando, ensalzando lo que ellos han hecho. Cómo ellos lo han hecho de manera, por así decirlo, inesperada, estando todavía en medio de gran tribulación, todavía extendiendo el evangelio, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, a pesar incluso de las muertes, a pesar incluso de cualquier otra forma de manifestarse en tal vez oponerse a los trabajos de ellos. Por eso se empobrecieron después los tesalonicenses, porque en 2 Corintios dice que ellos, a pesar de de su pobreza, querían ellos ofrendar para los pobres en Jerusalén, porque, claro, fueron en un sentido afectados por la sociedad en cuanto a lo económico. Le fueron recortando, quitando las labores, etcétera, de tal manera que se empobrecieron los tesalonicenses. O sea, hubo mucha respuesta en contra. El diablo ahí estaba a través de la oposición muy fuerte para con los tesalonicenses. Tesalónica, una región o una ciudad muy próspera, pero los creyentes estaban siendo afectados incluso en la parte económica, por supuesto social. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. La palabra divulgada, de ahí viene la palabra eco. Vamos a verlo un poquito. Dice, las letras griegas simplemente cambiaron caracteres españoles para escribir nuestra palabra eco. O sea, es un eco, es como un eco. Divulgada es como un eco. Así la descripción es que el mensaje del Evangelio estaba conmoviendo de tal forma las cuerdas de los corazones de los tesalonicenses, así miren cómo que resonó en tonos alegres y claros en toda Grecia y en todo lugar. O sea, es como un eco que llega aquí y después sigue más allá y avanza, po. Avanza esa voz, avanza como un eco que se repite, ¿verdad? Y llegó no solamente a Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar en donde era llevado el Evangelio a través de los creyentes, de los que se iban convirtiendo e iban viajando y llevando la palabra de Dios. Entonces, en el fondo le están haciendo la pega al apóstol Pablo, entre comillas, pero también es verdad que el trabajo del apóstol Pablo era llegar a los centros, ¿verdad? Sociales, a los centros de la ciudad, para que justamente eso aconteciera, que la palabra fuera divulgada, fuera avanzando, porque él iba solamente a los lugares más centrales. Esa era su labor por el tiempo y para alcanzar las distintas regiones. Entonces ellos estaban haciendo lo que correspondía hacer, pero alabarlos y animarlos era importante para que ellos siguieran en eso, continuaran de esa manera. La iglesia estaba comprometida con la evangelización, es importante. No podía ser de otro modo, ya que el amor de Dios se había manifestado en ellos y les impulsaba un trabajo consecuente, el amor. Ese trabajo de amor orienta la tarea a la proclamación del Evangelio, el amor que es de Dios, que se expresa hacia los creyentes y hacia los de afuera. Por amor de los que se están perdiendo, esa proclamación se extendió a todos los lugares a donde los creyentes de Tesalónica pudieron llegar. O sea, en su mente, en su corazón estaba, esto es lo que necesita el mundo, esto es lo que necesita el resto de las personas. Entonces ellos se lanzaron a proclamar el Evangelio, no importa lo que pasara, no importa que los cortaran, da lo mismo. Ellos sabían que eso era necesario y no podían quedarse quietos. El problema de la iglesia es que se queda quieta. El problema de la iglesia es cuando dice, no, si no, hay que esperar. ¿Esperar qué? Entonces, la iglesia tiene que moverse, ¿ya? Hay un himno que habla de moverse, ¿ya? Pero fíjese que no lo hace siempre, pero tiene que esto motivar. Tesalónica, como hemos dicho en la última de las cartas a las iglesias, tiene que motivar a volver al principio, a volver a la esencia del Evangelio y a volver a la esencia del amor que traspasa todas las dificultades y todo las la oposición que hay, ¿verdad? Y todo lo que quiera impedir que el Evangelio avance. Por supuesto, el diablo está detrás de esto, que usa a los que son de él. Después lo vamos a ver. Entonces ellos seguían nada más, pues iban, pues, con todo el ardor, con todo el ardor, con todo el amor, con todo el gozo, ¿ya? Porque habían recibido la palabra en medio de gran tribulación, entonces ellos
eran agradecidos a Dios y seguían avanzando con el Evangelio para los otros. En el capítulo 6 vamos a ver un poquito qué es importante también, un punto importante para que esto pueda continuar. Dice, la palabra del Señor, usada aquí como con referencia directa al mensaje del Evangelio, es la palabra del Señor. Una palabra teniendo al Señor como su origen, su centro y su fin. Eso dice un comentarista. Una palabra que es la del Señor, teniendo al Señor como su origen, su centro y su fin. El origen del Evangelio es el Señor, es su centro y también su fin, el Evangelio. Eso nunca debe cambiar, nunca debe variar. No es del hombre, es de Dios. Dice, aquella fe también era, que también en todo lugar vuestra fe, una fe dinámica, ¿ya? No quedaba en el secreto personal del creyente, sino que se difundía saliendo de él y haciéndose visible a todos. Yo no tengo que demostrar ya que soy de fe, así eh, de manera pasiva, sino activa. Entonces la fe aquí es activa, es una fe que proclama, es una fe que expresa, es una fe que va más allá, es una fe que no queda solamente, ah, yo creí, y punto, sino que va más allá, va a la expresión y a la extensión de esa verdad, de la fe. Dice que se ha extendido, o la palabra ahí extendido es ha salido, ¿ya? Dice, leíamos que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido o ha salido, o sea, ha ido más allá. Tiene que ir más allá, no solamente ahí alrededor, sino más lejos. A veces pasa que se predica 1000 veces en el mismo lugar y está bien, pero hay que ir más lejos, hay que extenderse, extender el Evangelio. Para eso estamos, para extender el Evangelio y que se pueda establecer otros lugares. Y la iglesia debería dar libertad para eso, para que se establezcan más y más lugares y no ser un impedimento para que eso ocurra, porque la Biblia lo enseña. Nadie se está tomando las partes y está predicando el Evangelio, nadie se está tomando las partes. La Biblia lo enseña y la Biblia autoriza a predicar e ir y llevar el Evangelio más allá y que se abran nuevos lugares para el Evangelio. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, en la extensión, muy rápida, porque esto fue Timoteo, muy poco tiempo, apenas se pudo, ¿verdad? Desde Atenas, dejando solo seguramente a Pablo y a Sila, desde Atenas, y ahí fue, porque había pasado de Tesalonicense a Berea y luego a Atenas, y muy pronto fue y estaba en todo su fulgor, predicando el Evangelio, como unos grandes predicadores, siendo muy nuevos. Y de tal manera que el trabajo que estaban haciendo ellos era un trabajo excelente, y eso tiene que mantenerse hasta el final. Como hemos dicho, esta carta, que puede ser de las primeras, estas primeras y segundas tesalonicenses están al final porque tiene que mantenerse. No hay razón para que no se mantenga, no hay razón. A veces la madurez pareciera que fuera expresión de estar quieto, de hacer nada. Yo ya estoy maduro, y ya no, ya eso es para los cabros chicos, para los nuevos. No, todo lo contrario, esto es para todos y de principio a fin. La fe de ellos se extendía, de modo que cuando Pablo llegaba, ya se habían anticipado los de Tesalónica en su celo por llevar la palabra. A donde llegaba, le hablaban de los tesalonicenses que habían llevado la palabra. Y por vivir ejemplarmente a Cristo en una sociedad corrompida. Hemos visto más o menos lo que era Tesalónica, que había mucha inmoralidad, mucho paganismo al principio, por eso es importante leer la historia un poco de los lugares. Había mucha corrupción, holgazanería también, había mucha inmundicia, y de ahí el Señor lo libró. Es posible que el apóstol contase a los oyentes el lugar a los que quería alcanzar con el Evangelio, el ejemplo de los tesalonicenses, pero cuando los mencionaba, el oyente ya conocía el testimonio de ellos. De este modo, el apóstol no tenía necesidad de decir nada sobre este asunto. O sea, le iba a contar seguramente a los tesalonicenses lo que había pasado allá. Y no, si ellos ya anduvieron por acá, ya, no, ya sabemos todo. Sabían todo. La corrupción es grande en el mundo, pero en Tesalónica también era muy grande la corrupción. Ellos tenían otros dioses y tenían otros dioses que ellos lo manejaban, no los dioses a ellos. Los dioses a ellos no les mandaban nada. Ellos manejaban eso
Y ellos hacían lo que querían, ¿no? Se le daban don y todo, pero ellos decían, bueno, pero sigamos la inmoralidad en nuestro pecado, total. Estos dioses que nosotros nos hemos hecho nos permiten todo. Entonces, eso no debe ser en absoluto algo que frene el Evangelio. Aquí estamos en Tesalónica, un lugar muy inmoral. El apóstol Pablo está hablando de Corinto, otro lugar y de mucha inmoralidad. Desde Corinto está escribiendo estas cartas. A ver si alcanzamos a ver algo del capítulo 3 después. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces ellos tenían un servicio que no era al Dios verdadero, ¿no? Ellos no servían a Dios, ellos servían sus propias pasiones, sus propias carnalidades. Eso era, y eso es el mundo ahora, sí es lo mismo. Quizá el tiempo pueda ser distinto, lo que sea, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Y eso no debe desanimar a nadie, porque el poder sigue siendo de Dios. El poder de salvación es de Dios, no es del hombre. Dice que no se trata del modo en que fueron recibidos, sino de la condición y manifestación que rodeaba la llegada de ellos. La entrada a la evangelización durante el tiempo que estuvieron allí en Tesalónica eh, es una referencia directa al comportamiento que los que llevaban el evangelio tuvieron con ellos. Aquello incluía todo el tiempo en que predicaron en la sinagoga y fuera de ella, buscando servir a los tesalonicenses y anunciarle el evangelio sin buscar nada en beneficio personal. Dicho sea de paso que el capítulo 2 que no lo va a ver ahora, no lo vamos a ver ahora, el capítulo 2 habla de cómo el apóstol Pablo y los siervos que le acompañaron estuvieron, cómo se presentaron delante de los tesalonicenses, porque lo estaban acusando de ir solamente a aprovecharse de ellos y a quitarles cosas, y a quitarles su dinero y aprovecharse, y además ponerlo en una situación de tribulación que no era necesaria. Y esa era una de las tentaciones del diablo a través de los malos, de los falsos enseñadores, que le echaban la culpa al apóstol Pablo de las tribulaciones, porque decían que los dioses de ellos estaban enojados y que esa tribulación venía de los dioses que ellos habían dejado por causa de este nuevo Dios al que estaban sirviendo, al Dios vivo y verdadero. Entonces, ese era el error y la falsedad. Y hablaban de que Pablo andaba de manera injusta, de que tenía mala intención y todo eso, y eso está en el capítulo 2. Pero aquí está hablando de que los que a donde llegaba el apóstol Pablo contaban la verdad de los tesalonicenses, de la manera como nos recibiste. Decía, ¿sabes? Nosotros recibimos, había persecución y escuchamos y creímos. Y nos convertimos, en realidad la mejor traducción es a Dios desde los ídolos. O sea, nos convertimos al verdadero Dios. Y eso lo contaban, y eso mismo se lo contaba el apóstol Pablo cuando iba a los distintos lugares, porque ya la información había corrido, como hemos visto, como un eco. Ha ido avanzando el Evangelio como un eco. Entonces todos sabían que venía de Tesalónica. Y todos sabían que Pablo había ido a Tesalónica porque los tesalonicenses le contaban cómo habían recibido el Evangelio a través de Pablo, Silas y Timoteo. Entonces se convirtieron a Dios desde los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que predicó el apóstol Pablo? Le habló de la palabra de Dios. Les predicó la palabra de Dios a ellos. Miren, veamos el versículo 13 del capítulo 2. Igual voy a entrar un poquito. Versículo 13 del capítulo 2. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, la palabra de Dios es lo que Pablo predicaba y la palabra de Dios tiene poder porque actúa en los creyentes, en los que han creído. Entonces, la palabra es la que llevó el apóstol Pablo y la palabra tiene poder para actuar. Entonces, lo que enseñó es la palabra de Dios. Y al recibir la palabra de Dios, ellos dejaron a los ídolos porque se dieron cuenta que esta era la verdad y no aquella.
Es verdad que la Biblia habla en cuanto a los ídolos, ¿verdad? Que son mudos, etcétera, todo eso, pero lo que hay que llevar es la palabra de Dios, po. Si la persona consulta, pregunta y quiere saber, es que los ídolos en realidad no tienen vida, no caminan, no hablan, no hacen nada. Es una imaginación de hombres, nada más. Bueno, lo que sea. Pero aquí lo que llevó es la palabra de Dios. Por eso dice, en realidad, que se convirtieron a Dios, en el original, desde los ídolos. O sea, conocieron la palabra de Dios, la entendieron, la creyeron, es lo que hay que llevar la palabra de Dios, y ellos se volvieron desde los ídolos. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero, como un siervo, como un esclavo, al Dios viviente, porque se dieron cuenta que los otros no, en realidad no tenían vida, no tenían vida. Muy bien. Veamos el verso 10 para andar más rápido. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Entonces, esa enseñanza el apóstol Pablo la dejó, en ese poco tiempo que estuvo, dejó la enseñanza y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ellos ahora, al recibir la palabra de Dios, dentro de esa enseñanza de la predicación, ellos no solamente recibieron el Evangelio, recibieron al Hijo, sino que ahora ellos saben que el Hijo resucitó, ¿verdad? Y está vivo y está en la gloria y que va a venir a buscarlo. Y lo están esperando. Pero no lo están esperando de manera quieta, sino lo están esperando predicando el Evangelio para que sean otros también los que se vayan con el Señor. O sea, ellos sabían que ellos se iban con el Señor, pase lo que pase. Estaban seguros, habían recibido muy bien el Evangelio, muy bien la palabra de Dios. Y lo confirma aquí luego de la vuelta de Timoteo, de la visita de Timoteo. Lo confirma aquí. Y ellos están esperando, pero están esperando no de manera inactiva, sino activamente procurando que otros también puedan subirse, por así decirlo, a este tren de la salvación, como se canta a veces, a los niños, pero en el fondo que los otros también puedan conocer. Ahora, hay que avanzar, no hay que quedarse en aquellos que no quieren escuchar, hay que seguir avanzando y orar por aquellos que no quieren escuchar, pero hay que seguir avanzando, buscando, hay que seguir avanzando, buscando. No quedarme con uno que en el fondo es pérdida de tiempo nomás, po. Entonces hay que seguir avanzando más allá, más allá. Y repito, que se abran lugares para predicar aquí y allá. Y esto no es una cosa de tiempo, de que seguro que va a abrir esto, se van a convertir. No, si no sabemos, pero la obra tiene que seguir avanzando, porque la obra es de Dios, no es de los hombres. Pero sí la disposición de seguir y avanzar en el Evangelio, más y más allá. No puede ser que la iglesia esté ahí, establecida 40, disculpen, 50, 60 años y no haya absolutamente nada más. No puede ser. Gracias al Señor que muchos están haciéndolo, pero hay que seguir haciéndolo, pero hacerlo bien, de manera ordenada, correcta y en comunión, cada uno de los creyentes. Esto está hecho en comunión. Entonces dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Entonces, algunos traducen, mirar hacia adelante con paciencia y confianza. Lo están esperando, pero están esperando sirviéndolo. Dice, esperar, adquiere la idea de expectación. La palabra esperar es permanecer, pero con la vista hacia arriba, con la vista hacia arriba, de expectación. Es una espera paciente, pero a su vez constante. La iglesia estaba pasando por momentos difíciles. La persecución rodeaba la vida de los creyentes. El testimonio y la evangelización no eran fáciles, eran difíciles, eran en un momento muy difícil. En estas circunstancias la esperanza tiende a decrecer. Sin embargo, el apóstol hace notar que los creyentes de Tesalónica esperaban al Hijo de Dios, que vendrá de los cielos. Ellos estaban esperando de pie por su Señor de manera expectante. Podrían no haberlo hecho, haberse ocupado del problema, de la situación, de la persecución, del dolor, de las pérdidas, pero no estaban preocupados de eso. Ellos estaban esperando al Hijo. Después tenían dudas, por supuesto, y Pablo seguramente esa duda la trajo Timoteo, probablemente, con respecto a qué pasará con los que murieron, ya, qué va a pasar con ellos, si el Señor no ha venido todavía, qué pasa con ellos. Y le responde en el capítulo 4, en la parte final. Tendrían dudas sobre eso. Dice.
que nos libra de la ira venidera. Veamos un poquito la ira venidera, ya un poquitito más. Dice, el Señor promete que los creyentes serían guardados de un tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, como lo habíamos visto de Apocalipsis 3:10. El verbo en futuro indica una acción que se realizará más adelante, pero siempre en el tiempo histórico de la iglesia. En esa acción, quien guarda es el Señor, y quienes son guardados son los creyentes. La acción tiene que ver con un salir de un periodo histórico llamado aquí la ira venidera. O sea, no estaremos en la ira venidera. Es decir, el Señor promete sacar a los suyos de ese tiempo. Pero un poquito. Ya. La preposición que hemos visto, que es ek, que Pablo utiliza aquí, indica un salir de, y por tanto expresa la idea de sacar a los creyentes fuera del tiempo de la ira. Este corresponde a los acontecimientos propios del día de Dios, el día de Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, el día de prueba, de castigo. Se aprecia que este tiempo tendrá una serie de características. Es un tiempo de angustia, un tiempo en que la ira de Dios a causa del pecado descenderá sobre los moradores de la tierra. Será también un tiempo de juicio e indignación divinos, ya que Dios intervendrá judicialmente para castigar a los hombres en justicia por sus maldades, pero orientado a que reconozcan dónde están y retornen hacia Dios. Entonces dice, según las palabras del Señor a la iglesia en Filadelfia, será un tiempo de prueba, en Apocalipsis 3:10. Será un tiempo de destrucción, será terrible, de tiniebla y desolación, un tiempo de trastorno y castigo. Dios intervendrá en el futuro sobre el mundo y los hombres que vivan en él. La acción judicial de Dios se descargará sobre los impíos, pero no sobre los creyentes de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estará. Entonces, lo que sufrirán los creyentes de ese tiempo que no son de la iglesia es a causa de las persecuciones, pero la iglesia no estará. Entonces, cuando dice que nos libra de la ira venidera, está diciendo que no estaremos ahí. Y eso lo hace Dios. Él lo hace por sí mismo. Él lo hace porque Él lo desea. Y estaremos siempre con el Señor, dice ahí en el capítulo 4. Entonces, y esperar de los cielos a su Hijo, de manera expectante. Toda la obra tiene que ser esperando de los cielos a su Hijo, de manera expectante que el Señor vendrá en cualquier momento. Ellos pensaban que podía venir en ese momento, no sabían. Y en la persecución y en las pruebas y por distintos motivos iban muriendo algunos. Y después quedaba la duda, bueno, el Señor no ha venido y qué pasará con ellos. ¿Ya? Ahora sabemos que, según el capítulo 4 de 1 Corintios 15 también, que habrá una intervención divina en cuanto a la resurrección y a la transformación de los que estemos vivos o de los que estén vivos. Mira, veamos el capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 3. Lo que me gustaría ver del capítulo 3 es que el apóstol Pablo está realmente gozoso con lo que está aconteciendo con los tesalonicenses. Pero sí sigue una preocupación, es que no se mantenga el crecimiento, el establecimiento doctrinal, la firmeza de la fe, que en el tiempo eso decaiga. Y es por eso el capítulo 3. Vamos a leerlo y vamos a ver lo que se pueda. Dice así. Veamos el 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. No podían ir todavía. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, seguramente a través de las persecuciones, de los impedimentos. En Corinto, estaba en Corinto y también había persecuciones. Miren, dice ahí en el capítulo 18, lo voy a leer solamente para saber más o menos lo que estaba aconteciendo también en Corinto. Dice... Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, dice Pablo, limpio desde ahora me iré a los gentiles. No recibieron la palabra, los judíos. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Pablo aparentemente quería salir de ahí. Quería marchar de ahí. Y mira lo que dice.
Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en Corinto. Entonces en Corinto también estaba fuerte la cosa. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás se estorbó por distintas circunstancias. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Y cómo son su gloria y gozo? Tiene que cuidarlos, pues, protegerlos aquí, pues. O sea, Él no los va a abandonar. El ministerio no abandona. El ministerio protege. Y el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3 lo que está haciendo es proteger lo que es su gloria y gozo. Entonces no lo va a dejar botado y está preocupado. Por eso la iglesia es importante que crezca, que se desarrolle, que se establezca en la fe. Porque podría decir, ahora ya hagamos lo de los tesalonicenses, vamos a predicar, vamos, y después, pum, de nuevo para abajo, porque tiene que hacerlo, sí, pero establecido bien en la fe. Porque el diablo, el tentador, sigue haciéndolo a través del error doctrinal, a través de distintas formas de ataque. Veamos capítulo 3. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Ya no pudo soportar más el no saber de ellos. Y seguramente solo en Atenas podría ser Pablo y Silas, aunque Silas también, algunos piensan que estaba en Berea, se había quedado en Berea. Pero si es así, él está hablando por sí mismo y por cada uno, Sila en un lugar, él en otro y Timoteo también aparte, separarse, puede ser eso, o que estuviera con Silas todavía en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, para fortalecerlo, establecerlos a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces estaban inquietos porque lo estaban inquietando por las tribulaciones. Como les decía, diciéndole que por el hecho de la fe en Dios venía esta tribulación y que ellos tenían que volver para atrás. Eso le decían, que volvieran atrás, que volvieran las cosas de antes, que volvieran a la adoración de los ídolos, los dioses ellos lo van a proteger de estas tribulaciones, les decían seguramente. Y lo inquietaban, los falsos maestros. Porque también estando con vosotros predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido esa vez. Es parte del asunto, la tribulación. La tribulación es propia del Evangelio en el mundo. Es propia. Como persiguieron al Señor hasta matarlo. Es propia. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Qué está diciendo? ¿Que el tentador podría tentar? No, po. Lo que está diciendo es que el tentador sí tienta, po, porque ese es su trabajo. El asunto es que si ellos realmente hayan llegado a ser tentados por la tentación del diablo. O sea, lo más seguro aquí, algunos enseñan distinto, pero lo más seguro aquí es que el diablo sí tentó, porque ese es su trabajo, esa es su labor, tentar a través de sus huestes, etcétera. Tentar, ¿ya? Probar, tentar. Y la palabra esa tiene que ver con quemar, ¿ya? Y el asunto es si ellos realmente fueron quemados o no en ese sentido, si respondieron o no favorablemente a la tentación. Pero que el diablo tienta, eso lo va a hacer siempre. Ese es su trabajo, esa es su labor, engañar. Dice que si hubiese tentado el tentador, o sea, llegado a ocurrir la tentación, es decir, que ellos hayan caído y que nuestro trabajo resultase en vano. No está diciendo que su trabajo ha resultado en vano, sino tenía la duda si que ellos pudieran haber cedido a la tentación. Verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, que la tenía ahí en Corinto, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué cosa? Bueno, tienen que estar firmes en el Señor. ¿Y para eso qué necesita? El ministerio de Timoteo.
Este ministerio del apóstol Pablo, lo necesitan. El ministerio del capítulo 4 relacionado con los muertos. Entonces necesitan el ministerio para estar firmes y seguir adelante con el mismo ardor, el mismo amor, el mismo calor. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, el trabajo de él no terminaba cuando se convertían. Ahí no termina el trabajo del predicador. El predicador, el trabajo es que ellos sigan manteniéndose firmes y conociendo más y más de la palabra. Hay que entender que él estuvo mucho tiempo, muy poco tiempo allí en Tesalónica, después que ellos recibieron la palabra, muy poco tiempo. Entonces, no hubo oportunidad para el ministerio, para como estuvo en Corinto un año y medio más o menos, y en Éfeso casi 3 años. Entonces, mucho más consolidada las iglesias esas. Pero Tesalónica, que era de las primeras, había quedado ahí sin recibir mucha doctrina, mucha enseñanza. Lo que pasa es que estaban con el calor, el fervor de haber recibido el Evangelio y estaban esperando a su Hijo. Pero para que eso continúe necesitan el misterio, estar firmes, sólidos. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? ¿Cómo ellos, en la palabra ahí, después quizás la veamos, ¿ah? ¿Cómo pagaremos a Dios nosotros? Porque se sienten deudores de Dios de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo les vamos a pagar? ¿Cómo vamos a recompensar a Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Este texto. Este es sumamente importante. Vamos a verlo un poquito. Vamos a ver algunos detalles de ese versículo que es importante. Miren, dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces, ellos tenían una fe, pero que era deficiente. Tenía faltas todavía, tenía insuficiencia, tenía ausencia de solidez, pero era porque no era como los corintios no querían, se querían seguir siendo niños nomás, po. Ellos seguían con la idea del hombre, el hombre el que comandaba ahí, con la idea del hombre, la sabiduría humana en Corinto, pero aquí era porque no habían tenido tiempo de llevar, de establecer los mejores la doctrina. Entonces era sumamente importante para que se mantuvieran firmes en su servicio y su trabajo del Evangelio. Entonces, orando de noche y de día con gran insistencia. Entonces, el apóstol Pablo no había podido ir. Tenía deseo de ir, pero no había podido ir por las circunstancias que le rodeaban. Envió a Timoteo para saber. Timoteo ayudó, pero y trajo información también. Entonces, ese con gran insistencia es vehementemente, sobreabundantemente, con intenso anhelo. ¿Ya? Esa palabra, Pablo y los siervos que estaban con él a la oración, que de por sí ya era práctica habitual, en ellos es ahora intensificada porque oraban y daban gracias a Dios por ellos, pero ahora, bueno, ¿qué va a pasar después, po? ¿Qué va a pasar después? ¿Van a seguir igual? ¿Qué necesitan? ¿Establecerse bien en la fe po, para seguir firmes, po? En ruego y súplica con anhelo y deseo por causa de la necesidad. La necesidad era el ministerio, el crecimiento. Dice, noche y día. Expresa la idea de continuidad, noche y día. Como si dijese continuamente oramos. La oración abundante tiene también la connotación de vehemente. Aquí, esto es ardiente, llena de pasión, que Dios los guarde, que Dios permita que la palabra de Dios pueda alcanzarles más en cuanto a la enseñanza, al ministerio, que lo establezca bien. Esa era la oración vehemente, fuerte de ellos. Dice, dos características del modo de orar vemos aquí. El primero es con abundancia, con insistencia, dedicándole tiempo, ¿verdad? Noche y día. Y en segundo lugar, con pasión, volcando el corazón en la presencia de Dios. Es decir, dándole tiempo, pero además con pasión por causa de la necesidad. Entonces, esa palabra que dice, lo que falte a vuestra fe, es la palabra deficiencia. Entonces ellos eran deficientes porque
porque la única manera de ser fuerte, bien estable y eficientes es conociendo bien la palabra de Dios. Pues, o sea, ningún creyente va a ser eficiente, ninguna iglesia va a ser eficiente en la obra del Evangelio si la palabra de Dios no está, o si no está bien establecida en la palabra de Dios, po. Luego dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Entonces, Él está deseando ir a verlos y para fortalecer esa fe. Y dice, además, completar, ¿ya? Que es perfeccionar, es la palabra remendar, preparar, amoblar, ¿ya? Es como remendar las redes, poder preparar, ¿verdad? Para tener un buen servicio, para eso. Es la palabra remendar, esa aparece en Efesios, ¿ya? En Efesios capítulo 4. Entonces, ellos lo que están procurando es que el, el ver el rostro de ellos, el poder visitarlos, sea para completar, ¿verdad? Para suplir todo lo que a ellos les falta, como dice aquí, la insuficiencia que ellos tienen. Y ahora, para eso, el Señor, Él dice, y el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, que Él lo haga, a pesar del diablo, que el Señor lo haga, po, ¿ya? Entonces, cuando dice dirija, es importante porque está en singular y habla antes del Padre y del Señor Jesucristo. Y está, por supuesto, eh, manifestando la deidad de Cristo, porque dice dirija nuestro camino a vosotros, no dirijan, no está en plural, sino en singular. Entonces, que dirige, que enderece, que guíe nuestro camino a vosotros, que era el deseo que ellos tenían, poder visitarles. Entendemos que Él los visitó nuevamente. Veámoslo ahí en Hechos capítulo 20. En el tercer viaje misionero tendría que visitarlos a ellos nuevamente. Dice, después de haber estado en Éfeso, dice así el verso primero, capítulo 20 de los Hechos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces, Macedonia está Tesalónica y Filipo. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. De nuevo bajó. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, en Corinto, ¿verdad? En Grecia, en la parte sur, tomó la decisión de volver por Macedonia. O sea, volvió nuevamente por Macedonia. Entonces, Eh, de Éfeso fue a Macedonia, ¿verdad? De Macedonia bajó a Grecia y de Grecia nuevamente a Macedonia. Entonces los visitó 2 veces en el tercer viaje misionero, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo, el Señor le dirigió en su momento en el tercer viaje para poder visitarlos a los macedonios, ¿ya? A los de Tesalónica. Verso 12. Y lo último, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, el amor. Ellos tenían amor, ¿ya? Tenían la obra, ¿ya? Del amor. Y tenían amor unos para con otros. Pero eso, ¿cómo abunda? A través del ministerio, a través de la enseñanza, a través de una buena base sólida en cuanto a la escritura, el amor crece. El amor no es una manifestación así, ¿cómo les puedo decir? Una manifestación así a la rápida. El amor es algo que se va construyendo y desarrollando a través de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la que establece un amor cada vez más sólido y estable. Y eso es lo que necesitaban ellos. Y por eso dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, que ellos sigan creciendo y abundando. Las dos palabras son muy parecidas, ¿ah? Miren, veamos un poquito. Dice, los verbos abundar y rebosar
son sinónimos cercanos, juntos expresan una idea, a saber, que los creyentes de Tesalónica puedan no solamente incrementarse en aquella supereminente virtud, que es el amor, como evidencia externa de su vida de fe, sino que puedan realmente abundar, sí, que ellos abunden en tal forma que este océano de amor, habiéndose llenado, cubra sus mismos bordes, sobrepasándoles y derramándose. Eso es sobreabundar, que crezca y abunda, exceder, abundar y exceder, o sea, que se llene el vaso y siga, mucho más, no limitar al amor. Y aún más, aún rebose en tal forma que alcance no solamente los hermanos, sino además a los de afuera. Entonces dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Es lo que necesita la iglesia, abundar en amor. Unos para con otros, eso necesita. Y para con todo. O sea, el amor no tiene que limitarse unos para con otros. El amor da para mucho más. Por ejemplo, los corintios eran estrechos en su corazón con Pablo. En cambio, en Pablo cabían todos los corintios. Tenía un corazón estrecho, o sea, un amor grande, un corazón ancho para todos los corintios, pero los corintios eran estrechos en su corazón para con Pablo. Pero aquí está hablando de un amor, unos para con otros, pero que el amor siga más allá, po, y para con todos, es decir, para los demás, para los de afuera, que se mantenga en el tiempo. No hay que dejar el amor ahí. El amor tiene que seguir abundando. ¿Y cómo abunda? Conociendo su palabra, conociendo al Padre, conociendo al Hijo. Al conocerlo a ellos, el amor abunda en el corazón. ¿Cómo lo hacemos nosotros para con vosotros? Entonces Pablo y Timoteo y Sila estaban ellos creciendo en la palabra, y al crecer en la palabra crecía en amor. No era un amor de palabras nomás, un amor porque hay que amar nomás, sino que la palabra de Dios hace que el amor abunde. Entonces, que ellos sean establecidos. Después habla de la santidad, etcétera, se verá después. Pero en el fondo no solo estaba gozoso de que ellos fueran un testimonio tan audible, ya, como un eco que llegó a todos lugares, sino que y estaba gozoso, pero ahora esa gloria y gozo que eran ellos tenía que cuidarle, protegerle, como hemos dicho, y para eso él deseaba poder compartir con ellos lo que Dios le había dado en cuanto al ministerio, que era lo que faltaba y que estaban ellos en deficiencia. Entonces va junto todo, va todo junto. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí el estudio, vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Rogamos siempre tu ayuda para comprender más y más y para vivir tu palabra, de acuerdo a lo que ella expresa. Quedamos en tus manos, rogamos por los hermanos, por tu pueblo, por el Evangelio, que pueda avanzar más y más, que podamos comprender, que el amor pueda traspasar toda frontera. Queremos rogarte por la salud de los hermanos en distintos lugares. Señor, hemos recordado a Bruno, rogamos por Corina, rogamos por cada uno de nosotros, por nuestras debilidades, para que tú nos sostengas y podamos, como hemos leído, esperar de manera expectante a tu Hijo desde los cielos. Quedamos en tus manos, lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermanos.